Bienvenidos, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo vídeo. Y hoy nos vamos a centrar en el catálogo de Nintendo Switch. Sí, a ver, se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, se ha especulado mucho, pero lo cierto es que he estado mirando, he estado analizando de manera bastante meticulosa, tanto el catálogo de Nintendo Switch, como el catálogo que tuvieron en su día de lanzamiento PS4, Xbox One, como el catálogo que tuvo en su día de lanzamiento Wii U, también como el catálogo de 2017 de las diferentes consolas. Y francamente he estado viendo cosas muy interesantes, cosas incluso que se pueden contradecir entre sí y que no le dan tanto sentido al catálogo de salida, pero cierto es que hay muchas cosas bastante interesantes, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, voy a empezar a desgranar empezando por el catálogo de Nintendo Switch. Como bien sabéis, todas las consolas generalmente, cuando salen de lanzamiento, suelen llevar un número de exclusivos, digamos, vende consolas. Ese sería el reclamo inicial, el reclamo principal. En el caso de Nintendo Switch no es otro que The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego que tiene una pinta extraordinaria, no, lo siguiente, y que mucha gente ya lo está catalogando del nuevo mejor juego de la historia. No sé si tanto, pero cuanto menos es un juego que todo el mundo probablemente debería jugarlo siempre y cuando le guste el género, vamos a decirlo, ¿no? De esta manera. En el caso de Nintendo Switch, sus exclusivos ya confirmados: Zelda Breath of the Wild, como bien he dicho, Xenoblade 2, el 1-2 Switch, el Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS y Splatoon 2. Este sería el reclamo de exclusivos, juegos que solo vamos a poder jugar en Nintendo Switch. Bueno, en algunos casos, en el caso de Zelda Breath of the Wild, lo podremos jugar también en Wii U. Pero en principio, mirando hacia el futuro, este sería el reclamo, estos serían los 8 juegos que podremos jugar en Nintendo Switch como exclusivos. Ahora os voy a poner la lista, la primera lista, porque salieron dos. Esta es la primera lista de los juegos del catálogo de salida de Nintendo Switch. En pantalla aparecen estos precisos instantes. Como podéis ver, sí que es cierto, bueno, hay juegos que a nivel de third party, hay que decir que a nivel de third party hay flojea bastante, no nos vamos a engañar, ¿Eso le da más o menos importancia? Pues cualquiera, ¿no? En función de si la consola solo vas a jugar a esta consola, si vas a jugar a diferentes consolas, si tienes un PC, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto, y esto es un punto muy importante a favor de Nintendo Switch, que se ha dicho muy poco, es única y exclusivamente que hay muchos juegos third party, por el formato híbrido portátil de sobremesa, lo vamos a preferir jugar en la Switch. Es decir, tú puedes tener un juego que salga tanto en PlayStation 4, Xbox One y Switch, pero el hecho de que te esté dando un espacio videojueguil diferente, pues en mi caso personal, y esto es muy subjetivo, es mi opinión, repito, mi opinión, de hecho lo veis en el vídeo, en el título del vídeo que pone opinión. Yo, por ejemplo, juegos como por ejemplo Third Party, que sale aquí, por ejemplo Rime, lo voy a preferir jugar en Nintendo Switch. Por ejemplo, juegos Third Party como va a ser Sonic Mania, por su estética de scroll lateral y tal, pues me va a hacer más gracia jugarlo en Switch. Pero es que juegos JRPG por turnos como es Dragon Quest, pues muy probablemente me va a hacer más gracia jugarlo en Switch. Y con Switch no solo tenemos un catálogo mejorado, sino que también tenemos esa versatilidad que nos puede atraer, aparte del catálogo de exclusivos, que solo se pueden jugar ahí, en algunos third party, como en este caso pues los que os acabo de nombrar. El catálogo ha seguido creciendo y seguirá creciendo con las próximas horas. Aquí os pongo el nuevo catálogo, ¿no? Este sería la actualización de la imagen. Como podéis ver, infinidad de títulos sumados. Y bueno, sí, hay juegos que tienen bastante buena pinta, hay otros que realmente son refritos. Por ejemplo, el Mario Kart 8 Deluxe no deja de ser un port de la versión de Wii U clarísimamente. Y el Splatoon 2 veremos, en principio es una secuela, pero quién sabe, a lo mejor luego las diferencias son bastante poco significativas. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Pero realmente es eso. Te están dando un buen catálogo y te están dando la versatilidad, algo que para mí justifica que yo pague esos 330, 320 en función de los impuestos. Y sí que es cierto que luego me tengo que comprar un juego y son 400 euros. Sí, para mí lo justifica, porque me está dando catálogo más versatilidad. Eso es algo importantísimo desde mi más humilde opinión. Pero vamos a continuar, la cosa no queda aquí. Ahora os voy a poner la lista oficial. Esta que os pongo en pantalla ahora mismo sería un poco la lista oficial por número de juegos, ¿no? Si los contamos, básicamente nos salen 41 juegos de salida. Ojo, quedaros con el detalle, 41 juegos de salida. No está nada mal, de verdad, ¿eh? No está nada mal, aunque haya gente ahora que no tenga la memoria. Ahora vamos a hablar del catálogo de lanzamiento de las otras plataformas. Empezamos. PlayStation 4. Aparece en pantalla. Catálogo de salida oficial. ¡Pam! Podemos ver, ¿vale? 57 juegos. En este caso sí que es verdad que tiene 16 juegos más. Pero ahora vamos a hablar de los reclamos. Es decir, esto que he hablado en principio. Reclamos. Juegos exclusivos que te venden la consola, por así decirlo. Tenemos Killzone Shadowfall, Knack, Infamous Second Son,
y Playroom. Ahora ya podemos hablar, también es cierto que ya han pasado años, Killzone Shadowfall no estuvo a la altura, Knack, personalmente, un juego bastante flojo. Infamous Second Son, cierto, ese sí que es un gran juego para mí. Humildemente creo que Infamous Second Son es un gran juego. ¿Qué quiero decir con esto? El catálogo de salida de PS4 no fue excesivamente mejor. No fue excesivamente mejor que el de Switch. Sí que es verdad que tiene más juegos, sí que es verdad que Infamous Second Son es un gran juego, pero también es cierto que la Switch te sale con Zelda Breath of the Wild. Seguimos analizando, nos vamos a centrar en la consola de Microsoft Xbox One. Aquí pongo en pantalla el catálogo oficial de lanzamiento. Podemos contar 28 juegos, en este caso bastante inferior que Nintendo Switch y muy inferior a PlayStation 4. Recordamos las cifras: Xbox One 28, PlayStation 4 57, Nintendo Switch 41. Reclamos, ¿qué reclamaba esta consola? Aparte, recordáis el tema del Kinect, también estuvo la polémica que con el Kinect salieron por 500 pavos, si no recuerdo mal. Es decir, la Nintendo Switch está saliendo por 320, 330 en función de los impuestos. Seguimos. Reclamos. Rise of Rome, absoluto fracaso. Un juego que no estuvo a la altura para nada, absolutamente para nada. Seguimos. Dead Rising 3, que pasó exactamente lo mismo. El primer Dead Rising fue un exitazo, el segundo no estuvo mal, pero ese tercero ya perdió la esencia y la magia de la saga. Es decir, a nivel de reclamos, Nintendo Switch está fuerte. A nivel de número de juegos, Nintendo Switch está fuerte. Y a nivel de third parties, sí que es cierto que los third party potente no llegan, pero lo pueden compensar con versatilidad. Así que no creo que esté muy por debajo, ni muchísimo menos, que las anteriores consolas. Dicho esto, la cosa no queda aquí. Nos vamos a centrar en Wii U. Catálogo de lanzamiento de Wii U. Recordamos la pasada consola de Nintendo, que ha sido un fracaso estrepitoso, probablemente el mayor fracaso de la historia de Nintendo como consola de sobremesa potente. Cuando salió Wii U, sin irnos más lejos, era la consola más potente del mercado, porque competía con PlayStation 3 y Xbox 360. Wii U es más potente que PlayStation 3 y 360, y eso hizo que las third party de primeras le apoyaran a muerte. Pero es que no solo le apoyaban a muerte sacando jueguecitos, no, sacaban los juegos más contundentes, como puede ser, ya lo he dicho en vídeos anteriores, pues el Call of Duty Black Ops 2, el Mass Effect 3, el Deus Ex Human Revolution, etcétera, etcétera. Este catálogo de third party potente, insisto, los juegos se veían mejor en Wii U que lo que se veían en PlayStation 3 y Xbox 360. Esto sumado a los super exclusivos de Nintendo, parecía que esto no podía fallar. El catálogo de salida de Wii U fue espectacular. Yo ahora mismo, de la pasada generación, Wii U, PS4 y Xbox 360, y Xbox One, se me ha ido la olla. Siempre se me va la olla, normalmente en alguna palabra del vídeo no me salvo, Pues el catálogo de Wii U era la polla en patinete. Parecía que esto no podía fallar, pero falló, la cagó. ¿Por qué? Porque los compradores de la Nintendo Wii U, aparte por culpa del marketing, querían los juegos de Nintendo, los third party potentes les daban igual. Entonces, el catálogo que ahora pide la gente es única y exclusivamente, pues esto, lo que ofreció la Wii U de salida. Pero, como podéis observar, fue un fracaso estrepitoso. Así que no le podemos pedir las dos cosas. No le podemos pedir potencia, cuando fracasó con potencia. No le podemos pedir catálogo de third party potentes. Y no le podemos pedir a su vez versatilidad. La consola perfecta no existe, ojalá. La consola perfecta sería una consola de la NASA que tuviera la versatilidad, que tuviera la 1080 de PC y que tuviera la simplicidad de las consolas y todo el rollo y que te la pudieras llevar, ¿no? Que cogieras y te la pudieras llevar. Sería la consola perfecta, pero por desgracia no existe. Así que tenemos que conformarnos con diferentes consolas que nos van ofreciendo diferentes cosas. En el caso de PlayStation, de momento PlayStation yo creo que nos ofrece muchos juegos, mucha variedad en su catálogo. En el caso de Xbox, con el futuro de Scorpio, probablemente nos ofrezca la potencia gráfica. Probablemente, ya veremos, habrá tiempo de hablar de esto. Y en el caso de Nintendo Switch nos ofrecen la versatilidad y la magia, la nostalgia y estos exclusivos mágicos desde mi más humilde opinión. Esto es lo que quiero yo decir cuando he analizado el catálogo de Wii U. Pero la cosa no queda ahí. Y esto también es cierto y se ha de decir y se ha de criticar. Sí, me podéis decir, a ver, Ken, sí, cierto. Cierto es que el catálogo de lanzamiento están empatados, por así decirlo. Pero ¿qué me dices del catálogo de 2017? En este caso, y digo en este caso, ahí es donde Nintendo Switch pincha, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si tú coges el catálogo de salida de Nintendo Switch en este 2017, lo comparas con el catálogo de lanzamientos que va a tener PlayStation 4 en 2017, lo mismo con Xbox One y lo mismo con PC, no hay color. En 2017, de momento, y digo de momento porque muy probablemente se irán sumando más juegos, porque como podéis ver, habéis visto que se han sumado ya muchos juegos respecto a la primera lista. Lo dicho con esto es que si comparas los lanzamientos de 2017, Nintendo Switch sale muy perjudicada. Y este es el mayor problema que tiene Nintendo Switch, porque yo lo miro y veo Zelda Breath of the Wild, perfecto, sí, maravilloso, este me lo compro.
y digo, hostia, a ver cuál es el siguiente juego que me voy a comprar. Y miro y digo, ostras, el ARMS ese a mí no me acaba de llamar, ¿qué quieres que te diga? Hostia, el Mario Kart Deluxe no deja de ser un refrito. Hostia, el 1-2 Switch este yo no, tío, yo esto no. ¿Y hasta dónde nos vamos? Hasta Mario Xenoblade no sabemos cuándo sale. Sonic Mania aún le queda. Y ahí empiezas a mirar y lo ves el catálogo vacío. Cierto es, ese es el problema de Nintendo Switch. El catálogo comparado con el de sus rivales, no de lanzamiento como hemos podido ver, están empatados. No con el de Wii U, porque el de Wii U fue la polla y fracasó, así que ahí tampoco hay ningún argumento que dar. Pero el catálogo de 2017 está desequilibrado. Dicho esto, me parece, insisto y lo digo, porque cuando digo algo malo se me tilda de hater, cuando digo algo bueno se me tilda de conformista. Yo me la voy a comprar, a mí me llama mucho, esto de la versatilidad me encanta, los exclusivos de Nintendo me encantan y esta consola va a ser mía, como bien os lo he dicho en vídeos anteriores, está reservada. Tendréis el unboxing en el canal prácticamente el día de salida si tengo tiempo, pero hay que analizar y habéis visto que realmente a lo que al catálogo se refiere hay muchas cosas muy interesantes que decir. Dicho esto, pues me voy a empezar a despedir. ¿Qué opináis de este catálogo? ¿Os la vais a comprar? ¿No la vais a comprar? Si os la compráis, seguramente vais a jugar a Zelda Breath of the Wild, pero ¿cuál sería vuestro siguiente juego? Esa es la pregunta para mí clave. Quitando Breath of the Wild, ¿qué otros juegos os gustan? Porque, vale, me podréis decir, hombre Ken, a mí me gusta Splatoon 2, vale, perfecto. Si os gusta Splatoon 2, pues perfecto, ¿no? Pero creo que sale en agosto, me parece, o sea, aún así falta mucho. No lo sé, yo lo veo ahí justillo el tema, de verdad, le falta un poco más de chicha, un poquito más de chicha, un golpe sobre la mesa, como sacar un Pokémon, aunque hubiera sido el port del Pokémon Sol y Luna ese, hubiera sido tremendo, pero yo creo que acabarán unificando, seguro acabarán unificando catálogos, porque la 3DS se acabará. Pero bueno, yo creo que tiene muy buena pinta el futuro de Nintendo Switch, de verdad, lo creo, y ahora sí que ya, si os ha gustado darle like, si no os ha gustado darle dislike, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos, hasta la próxima.